Buenos días, ¿cómo están todos? Voy a estar por acá, chicos, ya saben. Esto es para ustedes, esto es Semilla Viva y esta ocasión es un Semilla Viva más como para el equipo, para nosotros y recurrentes como Javi, Corea, ¿no? Que cumplen siempre y que quieren aprender, ¿no? Acuérdense, Semilla Viva es este espacio donde compartimos con gente que admiramos, que queremos aprenderles algo, que tienen algo que compartir, un producto, una técnica, un sistema, para poder tomarlo y adaptarlo como nosotros podamos e inspirarnos de ellos, de sus historias y de su trabajo. En esta ocasión, como ustedes saben, pues está Carla y Will de Jardín Tragos y Pasteles y de Decadente en Bogotá. Mis bares favoritos en Colombia y probablemente pues del momento ahí junto a Bar Mauro que está aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces pues yo les di libertad total en lo que van a hablar. Ellos ya pues han expuesto en varios lados su trabajo y traen preparado ya una presentación, ¿no? A mí lo que me parece interesante de ellos es que en realidad son tres. Alex ya se fue, los que son los generadores del concepto, pero me parece muy interesante cómo dos mentes y dos profesiones o especialidades diferentes que son la repostería y la coctelería o los bares, el trago, pueden lograrse juntar de tal manera que crean un concepto para mí único y que de repente nosotros lo necesitamos, ¿no? Que dices, puta, salgo de un restaurante y digo, ay, quiero un postrecito, ¿no? Ay, hay que movernos de aquí para echar un postrecito. Pues para mí ellos lo hicieron, ¿no? Salir de comer y, ay, vamos por un postrecito, ay, pues un traguito, ya, por ahí. Entonces lo maridan y eso me parece espectacular. Entonces nos van a explicar un poquito de cómo llegan a eso y cómo se organizan y lo que quieran, ¿no? Entonces es como 40 minutitos y luego Sí. pasamos con Beto. Te cedo mi silla para que complementes un poquito la plática, ¿vale? Entonces, por favor, chicos, un aplauso, démosle la bienvenida. Adelante. Bueno, después de esa introducción por Santi, de verdad somos súper agradecidos de estar acá. Para nosotros Maíz Ajo también es un lugar que admiramos y nos gusta mucho lo que hace, así que para nosotros estar acá es muy lindo. También poder seguir mostrando nuestro trabajo, que es algo que es nuevo, es algo muy arriesgado y ojalá lo puedan probar pronto en Bogotá. Como dice Santi, yo soy Carla, él es mi socio Willow, yo soy la que está detrás de toda la parte de pastelería y cocina salada. Y Willow y mi otro socio Alex, que algunos lo vieron, ya hoy no está, seguro lo van a conocer más adelante, si tienen la oportunidad de ir. Él es el que se encarga, Willow hace toda la parte de coctelería, mi socio Alex también hace la parte de coctelería, pero también hace una función muy importante y es que él es el director de la marca, ¿no? Entonces él dice qué luz colocar, qué música va, qué mesa va, y en esa charla se van a dar cuenta lo importante que es también no solo tener un buen producto, sino un lugar que también hable y tenga una personalidad clara, ¿no? En la primera parte tenemos locación, presupuesto, idea. Luego tenemos identidad, mobiliario y público. Y la matriz termina con comunicación, objeto, héroe y producto. En esta charla vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos para que los entiendan y así empiecen a entender por qué es tan importante esa matriz y por qué la diseñamos. Vamos a empezar entonces con la locación. Y cuando uno tiene su lugar, tiene que empezar a preguntarse dónde lo quiere tener, en qué barrio lo va a tener, porque eso es lo primero que hay que pensar porque sentimos que la locación es importante. Entonces las preguntas es, ¿dónde está ubicado y cuál va a ser nuestra competencia? Esas son las primeras preguntas que nosotros nos hicimos. Jardín puntualmente está ubicado en Bogotá, Colombia, en un barrio que se llama Chapinero, un lugar mágico con un montón de casas de arquitectura inglesa. Y cuando llegamos a esta ubicación nos gustó mucho la parte estética, pero lo que nos desanimó un poco era que el lugar, por ser una casa de conservación, pues hacer algo en una casa de conservación es muy complicado porque hay que pedir permisos para poner un tornillo, para colocar el piso, hasta para colocar una pérgola. Y para nosotros quizás eso era algo que no hacía que la locación fuera tan atractiva,
pero por otro lado nos dimos cuenta que tener un lugar en una casa de conservación inglesa iba a ser realmente mágico y iba a marcar la diferencia. Entonces, cuando hablamos de la locación es súper importante que empiecen a colocar en una balanza los pros y los contras que tiene ese lugar para ustedes. Por ejemplo, otro contra que tenía el lugar y que tampoco lo hacía tan atractivo era que Jardín no está a borde de calle. Jardín es un lugar que si ustedes pasan no se van a enterar que está ahí, porque justamente este lugar queda dentro de la casa inglesa, entonces que casi para encontrar Jardín ustedes tienen que atravesar o caminar unos 10 metros para poder encontrarse ese lugar verde, lleno de plantas, de luces, y quizás eso no lo hacía tan interesante porque nos preguntábamos cómo íbamos a hacer para que las personas encontraran atractivo tener que caminar para poder llegar al lugar. Pero luego nos dimos cuenta que eso hacía que la experiencia fuera mucho mejor, porque tener que caminar para encontrarte este lugar en esa casa inglesa, pues era algo que no era tan común y la gente como que de una se impactaba. Entonces digamos que eso es lo que hay que tener en cuenta, colocar en una balanza si el lugar tiene más pro que contra y aventarse. Y en cuanto a la competencia, pues como les digo, Chapinero ahorita es un lugar donde hay un montón de lugares gastronómicos, hay bares, hay muchos restaurantes, hay pastelerías y quizás para muchas personas estar en un lugar donde hay tanta competencia no resulta tan atractivo. Pero para nosotros eso era muy atractivo porque al fin y al cabo eso naturalmente nos iba a llevar pues mucho más flujo a nuestro lugar. Entonces acá tenemos un poquito de la locación, esta es como la entrada al lugar, acá está la puertica y ahí cuando entran pues ven lo que es Jardín, un lugar lleno de plantas, con un mobiliario que le da mucha identidad, es un lugar que tiene mucho mobiliario de segunda, nos gusta ir a mirar en lugares y rescatar algunos tesoros porque sentimos que eso también hace que el lugar tenga una vibra y sea mucho más especial. Luego hablamos de presupuesto y cuando hablamos de presupuesto las primeras preguntas que aparecen es ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el ticket promedio? ¿Cuánto tengo? Y una pregunta que no le gusta hacerse casi a nadie es ¿cuánto voy a durar si no va nadie? Para eso Julito nos va a contar un poquito sobre el presupuesto. Bueno, cuando nacemos con la idea de crear Jardín, nos formulamos este tipo de preguntas porque eran preguntas que quizás nos iban a llevar a un punto más aterrizado de lo que íbamos a invertir. Empezamos a priorizar esas inversiones y ver qué es lo verdaderamente importante para nuestra operación. No nos podíamos dejar llevar de las emociones porque en algún momento pasó que queríamos tener una máquina de hacer espresso súper linda, maravillosa, pero costaba el 10% de la inversión. Y era como que el core de Jardín es vender cafés. No, pues en realidad es vender tragos y pasteles. Eso era lo que nos iba a hacer reconocer, ¿no? Darnos a conocer. Creo que empezamos a entender que tener almacenamiento, cristalería, menaje, era en lo que teníamos que invertir. Y eso nos ayudó a optimizar pues, estas primeras inversiones. Obviamente, a medida que iba pasando el tiempo, pues ya podíamos obtener esos juguetes que en algún momento quisimos tener. También en el presupuesto es súper importante, como les decía, entender el ticket promedio, ¿no? Entender que si vamos a vender un cóctel y no sé, lo vamos a vender a $12, ¿será que la gente sí lo va a comprar y sí lo va a poder pagar en la ubicación en la que ustedes están? Y también es importante entender cuántos meses ustedes van a estar a tope vendiendo esa cantidad de cócteles. Y cuando el lugar no esté en furor y no esté de moda, ¿cuántos cócteles voy a tener que vender para poderme mantener? Y en el caso de que ya no vaya nadie, pues ¿cuánto voy a durar? Entonces creo que es muy importante también que optimicen su presupuesto, como decía Willow, en verdad dándole prioridad a las cosas que son importantes. Si yo voy a tener un pastel bar, el mismo nombre lo dice, voy a vender pasteles y tragos, no voy a vender café. Obvio que es importante porque complementa, pero yo no me voy a gastar el 10% o el 15% de mi presupuesto para tener una máquina de café porque entonces no voy a tener para comprar una nevera, no voy a tener para tener un congelador, que son cosas que son más importantes. Seguramente más adelante van a poder invertir en esas cosas, pero creo que es importante que lo prioricen para sí mismo cuidar ese presupuesto. Pasamos a la idea y creemos que la idea es algo muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo la idea es lo que ustedes van a vender. La idea es eso que hay detrás de ese lugar que ustedes van a crear. Y es muy importante que la idea sea algo que venda, sea algo que sea interesante. La idea tiene que ser
diría interesante, atractiva, pero también tiene que ser algo aterrizado, ¿no? Tampoco podemos hacer algo que sea muy difícil porque la gente quizás no lo va a entender y si la idea es tan difícil y el cliente no la entiende, pues no va a ir a consumir. Entonces también sentimos que es importante que la idea, aparte de que sea una idea fácil de entender, que sea atractiva y que venda, la idea hay que mirarla también desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, no podemos mirarla solamente con los ojos del que cree que va a vender porque es que es su idea y es lo máximo, porque quizás no. Es importante que cuando se planteen la idea le pregunten a las personas, quizás a las personas del barrio, si es una idea que funciona, si es una idea que comprarían o si por el contrario es una idea que no entienden y quizás no es atractiva y no va a funcionar. Entonces es importante que cuando piensen en la idea tengan todo eso en cuenta para que sea una idea atractiva y que pueda vender y que sea obviamente exitosa. Entonces ahorita ya acabamos de hablar de los 3 primeros aspectos y cuando uno los empieza a entender, empieza a darse cuenta la conexión que hay en esos 3 y van a empezar a entender si su proyecto es viable o si definitivamente pues no. Acá viene un poquito de nuestra idea que como les decimos y lo que dice el nombre es que vendemos pastelería con coctelería. Sé que suena un poco loco, pero les prometo que eso funciona. Ahora pasamos a identidad. Y cuando hablamos de la identidad, como les digo, no solamente vamos a hacer un lugar que tenga un buen producto, sino que también es importante la identidad. Cuando hablamos de la identidad, las preguntas que nos hacíamos era, ¿será que queremos una terraza? O quizás queremos hacer un audiobar. ¿Qué música suena en ese lugar? ¿Cómo se ve el lugar? Es importante que ustedes empiecen a entender la identidad que tiene cada lugar, porque estoy segura que una terraza se ve muy diferente a un audiobar. Si nosotros buscamos un audiobar en Google, seguramente lo primero que les va a aparecer es un lugar que tiene unos parlantes gigantes, un tornamesa, porque en ese lugar la música es importante. Pero si yo, por ejemplo, busco una terraza, estoy segura que una terraza se ve muy diferente a un audiobar y a su vez un audiobar se ve muy diferente a un restaurante o un pastel bar o un lugar que sea un fine dining. Entonces, cuando hablamos de identidad, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Hay que tener en cuenta las luces que queremos colocar, hay que tener en cuenta los materiales que queremos tener en el lugar. Porque, por ejemplo, si yo quiero un lugar que transmita calidez, pues voy a tratar de utilizar madera, porque la madera transmite calidez. O si, por ejemplo, yo quiero un lugar que sea mucho más descomplicado, pues voy a hacer un lugar, no sé, que utilice materiales como, no sé, el cemento, quizás, cosas que me transmitan eso, porque también los materiales nos van a ayudar a transmitir la identidad del lugar, incluso la vegetación. Si yo, por ejemplo, coloco un cactus en mi lugar, estoy segura que ese lugar los va a llevar al desierto. Entonces es súper importante la iluminación, la vegetación, la música, todos esos detalles va a hacer que su lugar tenga una identidad y nosotros creemos firmemente que cuando un lugar tiene una identidad hace que la gente se identifique con ese lugar, que es al fin y al cabo lo que nosotros queremos lograr. Pasamos entonces a mobiliario. Y en el mobiliario creemos que el mobiliario tiene mucha conexión con la identidad, ¿no? En el mobiliario las preguntas es qué corriente de diseño quería seguir nuestro lugar, qué material quería usar el lugar, el tipo de vegetación y el tipo de iluminación. En el caso puntual, Jardín está inspirado en el Mid-Century, entonces todo lo que ustedes ven en Jardín tiene esa característica. Entonces tenemos los colores, tenemos objetos, tenemos mobiliario, que cuando ustedes entran, siento que se van a sentir identificados en ese momento en específico. Un ejemplo puntual es que nosotros queríamos tener una chimenea porque Jardín es un lugar que está en la intemperie, en Bogotá hace mucho frío y queríamos encontrar una chimenea que le proporcionara a la gente calor, ¿no? Entonces empezamos a pensar en una chimenea que fuera muy mid-century y la logramos encontrar, pero seguramente hubiésemos podido, no sé, colocar cualquier otro tipo de chimenea, quizás una chimenea que utilice madera para encenderse, quizás una chimenea que esté hecha con ladrillo, y seguramente nos iba a servir para lo mismo. Pero la pregunta era, ¿será que en un lugar que se identifica con el mid-century, una chimenea de ese tipo iba a terminar de transmitir la identidad? Seguramente no. Entonces, si se dan cuenta, el mobiliario tiene mucha conexión con la identidad. Y como se dan cuenta, los detalles es lo que va a marcar la diferencia en su lugar. Todo eso lo tienen que tener en cuenta. Pasamos al público y en el público las preguntas que nos hacíamos eran ¿por qué están acá? ¿Qué profesión tienen? ¿Cuál es la edad? ¿Y qué les gusta? Así que, Wilito, cuéntanos. Bueno, en Jardín decimos que Jardín es un lugar que abraza a todos
abraza a todos siempre y cuando pues esas personas o visitantes pues respeten esa diversidad que hay en Jardín. Jardín es un lugar que toca música hip hop desde las 12 hasta las 12, de martes a domingo. Y al inicio vimos pasar mucha gente salir porque no se sentían identificadas con este tipo de música. Otro ejemplo es que en un día normal tenemos un grupo de chicas tomando mimosas, en otra mesa tenemos un grupo de abogados cerrando un negocio, en otra mesa tenemos a alguien con su computador. Creo que es ahí donde tenemos que hacerles entender a nuestro público que deben respetar esa diversidad que hay en el lugar. ¿Qué más? También en Jardín, lo que queremos mostrar con eso es que nosotros nunca pensamos en un público objetivo. O sea, nosotros no dijimos como, le quiero hablar a un abogado, le quiero hablar a una persona de 40 años, sino que lo que ha traído a nuestro público y lo que también ha servido de filtro es eso, ¿no? La atmósfera del lugar, la música del lugar. Vimos muchas personas irse del lugar porque no les gustaba el hip hop y simplemente no se identificaban con el lugar, y eso es lo que queremos. O sea, al fin queremos que la gente que vaya a Jardín sea una persona que se identifica con el lugar, que respeta la diversidad del lugar. Entonces, si la gente respeta la diversidad que hay en el lugar, le gusta la música que hay, le gusta el ambiente que hay, pues esa persona seguramente va a tener un lugar en Jardín. Entonces, yo creo que más que buscar eso, una edad o una profesión en específico, es encontrar en ¿Qué tienen en común esas personas para que vayan a tu lugar y la pasen bien? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de 3 personas diferentes, ¿no? Entonces tenemos una persona que es del gremio, un bartender, un cocinero que terminó su turno, fue a Jardín, se tomó un cóctel y él es público objetivo de Jardín. O por el contrario tenemos un extranjero que simplemente buscó en Google un buen lugar para tomarse un cóctel, llegó a Jardín y él también es público objetivo de Jardín. O tenemos, por ejemplo, una chica que es súper clienta, que es una persona que trabaja con una entidad gubernamental, no es cocinera, no es extranjera, pero también pasa un buen lugar en Jardín, un buen rato en Jardín. Entonces, lo que queremos que se den cuenta es que hay que buscar qué tienen en común esas personas para que visiten tu lugar, ¿no? Y lo que tienen en común ellos es que les gusta tomarse un buen drink, les gusta estar en un lugar que esté bien curado y seguramente la van a pasar bien. Vamos a pasar entonces a la comunicación. Ya hablamos de identidad, ya hablamos de público, de mobiliario, ahora vamos a hablar de la comunicación, que sentimos que también es muy importante. En la comunicación, las preguntas de las que partimos son: ¿qué idioma habla? ¿A quién le habla? ¿Qué tipo de palabras usa? ¿Cómo es la comunicación que tiene lugar? Porque si hablamos de la comunicación, pues la comunicación es algo muy fácil de entender, ¿no? O sea, comunicarse es alguien habla y el otro escucha, pero no siempre es así de sencillo, porque hay que preguntarse cómo habla. ¿Será que hablan español? ¿Será que hablan inglés? En nuestro caso puntual, nosotros o Jardín, la comunicación toda la hacemos en español. Y nos visitan muchísimos angloparlantes, pero Jardín habla en español. El personaje de Jardín es una persona que habla en español, entonces obviamente no estamos cerrados a explicarles el menú en inglés y hablarles en inglés si es necesario, pero queremos que la gente entienda que Jardín habla en inglés, o por ejemplo, en español. O por ejemplo también, ¿a quién le habla? ¿Cómo habla? ¿Será que es muy rígido a la manera de expresarse o es mucho más descomplicado para hablar? Por ejemplo, dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? O es como, hola, ¿qué más? Los esperamos, pasen por un drink. Al fin y al cabo, todo eso va a ayudar a que ese lugar tenga una identidad y tenga un personaje que la gente va a entender mucho mejor. Por ejemplo, en el caso también de las piezas gráficas son súper importantes. Es importante que piensen a entender con qué colores se va a identificar su marca, cuál es el tipo de letra que va a tener su marca, si utiliza más videos, si utiliza más fotos, cómo son las fotos del lugar. Todo eso va a hacer que su lugar se destaque y estoy segura que la gente va a querer estar en su lugar por eso. Entonces la comunicación también tiene que ser muy asertiva, pero también tiene que ir con ese tema que les estaba mencionando antes de la identidad. Todo tiene que estar muy ligado y todo está siempre conectado, como se están dando cuenta. Pasamos al objeto héroe, y en el objeto héroe, no sé si alguno entiende qué es el objeto héroe, si alguno quiere darme una idea de qué puede ser. Probablemente algo con lo que sí tienes como muchos objetos en tu espacio, muchas ideas, pero hay uno con el cual te sientes más identificado, ¿no? Es como Maizajo, tal vez se siente más identificado
identificado con el maíz que con el chile. Total, Tal vez en mi restaurante yo me siento más identificado con los chiles, pero también utilizo maíz, ¿no? claro, Mi objeto héroe es el es eso. picante, tal vez. Ok, Ahí saco el maíz. ok. Por ahí puede ser. Está muy bien. Claro que eso es el objeto héroe, ¿no? Puede ser un insumo, puede ser un objeto que puede ser movible o no. Y eso es el objeto héroe, es esa cosa o ese ingrediente que la gente va a identificar tu lugar sin ni siquiera mencionar que está en ese lugar, ¿no? Hemos visto muchos ejemplos de eso, lo que tú decías, no sé, Maíz Ajo tiene quizás esos azulejos que uno entiende o tiene el comal, que cuando uno toma una foto uno sabe que está ahí sin ni siquiera mencionarlo. En el caso puntual de nosotros tenemos varios objetos héroes, tenemos un letrero, tenemos esta chimenea, entonces eso es el objeto héroe. Puede ser un objeto o pueden ser varios, pero es algo que es característico de su lugar y que se vuelve tan característico y tan propio del lugar que cuando alguien está haciendo fila, toma una foto, toma un video, la gente empieza a entender que está en ese lugar sin ni siquiera mencionarlo. Entonces eso es el objeto héroe. Acá ven algunos de nuestros objetos héroes, tenemos por supuesto a Wilito, tenemos un cucú o un reloj que marca la hora y siempre que ponen, que siempre sale el pajarito, siempre la gente toma un video y la gente sabe que está ahí. Tenemos este letrero que es un letrero que está en el bar, que emite un mensaje muy icónico del lugar y es que dice que si no eres un robot pídeme un cóctel. Y tenemos también pues nuestra barra de azulejos llena de pastelería, entonces como se dan cuenta no solamente tenemos un objeto sino que tenemos varios, pero al fin y al cabo son muy característicos del lugar. Con el producto terminamos este esquema y está al final, y no porque esté al final quiere decir que es lo menos importante, ¿no? El producto al fin y al cabo es importante, pero si nosotros no tenemos todo lo anterior que les mencioné, pues no solamente vamos a hacer un buen lugar con un buen producto, ¿no? Estoy segura que muchos de los que estamos acá, estoy seguro que Santi tiene un productazo, pero si todos tenemos un buen producto, ¿qué nos va a destacar de los demás? O sea, porque la gente va a querer venir a Maíz Ajo y no va a querer ir a otro lugar a comerse un taco. Pues es todo eso, ¿no? La identidad, el mobiliario, cómo me hace sentir esa marca. Entonces, por eso les digo que todo eso es importante. Y cuando llegamos al producto, las preguntas que nos hicimos es, ¿queremos que el lugar hable de algún momento histórico en específico? No sé, años 20, años 30, años 60, o queremos que siga una dieta en particular, va a ser vegano, va a ser vegetariano, va a ser un lugar, no sé, gluten free, sin azúcar, o vamos a tener un lugar que hable desde el maridaje, ¿no? Porque si se dan cuenta hay lugares que hablan desde el maridaje, estamos en un fine dining donde nos dan una cena, donde maridamos comida con vino. En nuestro caso puntual, eso era lo que nosotros queríamos hacer, un lugar que hiciera maridajes de postres con cócteles. Y el producto que nosotros tenemos en Jardín es un producto que es muy honesto. En Jardín nosotros no queremos hacer comida pretenciosa, no queremos hacer comida que se haga con insumos muy extraños, porque ya en la zona tenemos grandes colegas que lo hacen bien. Tenemos al Chato, tenemos a Laura, que son personas muy creativas que hacen cosas increíbles con productos muy raros o que normalmente la gente no pone en un plato. Lo de Jardín es ser un lugar que no sea pretencioso, un lugar donde estás consumiéndote un postre que tiene fresa o que tiene un cóctel que tiene feijoa, o esos productos que ya estamos cansados de ver como la hierbabuena, la piña, pero lo que hacemos en Jardín es, por medio de los procesos que nosotros hacemos, elevarlos para poder tener un producto que esté bien hecho y que la gente quiera y que la gente quiera repetir. Entonces, en cuanto al producto, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No sé, Wilito, quiero que les cuentes un poquito de lo que hacemos en el bar. Bueno, lo que hacemos en el bar, actualmente tenemos un menú que está inspirado en familias aromáticas. Es un menú donde, como decía Carla, pues utilizamos ingredientes, la ruda que todo el mundo conoce, la lavanda con la que se hacen infusiones, y mediante los procesos pues convertimos este producto en un gran producto. Eso es lo que hacemos en Jardín, como que no trabajamos con productos raros, extraordinarios, simplemente queremos ser muy cercanos con cada una de las personas y que entiendan lo que están consumiendo y que entiendan el menú también. Eso es lo que nosotros hacemos en el menú de cócteles de Jardín. Acá ver un poquito del producto. Como les digo, hacemos cosas sencillas, o sea, tenemos una torta de chocolate, pero nos esmeramos porque sea la mejor torta de chocolate. Tenemos un cóctel que utiliza productos muy reconocidos para todos, pero nos aseguramos de que esté bien balanceado, de que esté rico. Entonces, eso es lo que van a encontrar a Jardín, así que esperamos que algún día puedan conocerlo, hacer esta experiencia de maridajes, porque sentimos que está bien divertido, ¿no?
Acá, entonces, después de hablar de todo lo que les acabo de mencionar, hay un ejemplo práctico que quiero que lo hagamos y es súper importante que lo hagamos todos porque más nadie mejor que ustedes para entender el mercado, ¿no? Entonces acá tenemos el esquema, pero ya está reemplazado. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la ubicación. Digamos que queremos hacer un bar y lo queremos hacer en el barrio, no sé, este barrio, ¿cómo se llama? Condesa. Entonces queremos hacer un bar en Condesa, ¿listo? Decimos que nuestra idea va a ser un cocktail bar porque queremos vender cócteles y decimos que nuestro presupuesto o nuestro ticket promedio va a ser, ¿qué? ¿$15? ¿O ya está demasiado para Condesa? ¿O está muy bajito? Sí, de cócteles. ¿Cuánto puede costar un cóctel por acá que lo vayan a pagar? $12. 250 pesos, listo. Entonces tenemos cocktail bar de 300 pesos en la Condesa. Ahí está todo check, ¿no? Es lo primero que queremos, que estamos pensando y por ahí va bien. Luego decimos que la identidad del lugar va a ser una terraza y decimos que nuestro mobiliario van a ser sofás de terciopelo y que nuestro público van a ser viajeros. Entonces empezamos a analizar un lugar en la Condesa, 300 pesos, es un cocktail bar, es una terraza, pero llegas a una terraza con un sofá de terciopelo, no sé. ¿Y viajeros? Sí, viajeros, porque la Condesa nos visitan un montón de viajeros. Entonces, yo creo que lo que a mí más me resuena y lo que me hace ruido es el sofá de terciopelo. Yo creo que no va con la identidad del lugar. Además, creo que el sofá de terciopelo no va a estar bien en un lugar a la intemperie, me va a transmitir mucha calidez. Yo lo que he sentido es que en México es bien cálido el clima, entonces definitivamente el sofá de terciopelo no va. Y este ejemplo se los puse ahí porque pasa mucho y es que cuando tenemos nuestro lugar, seguro alguien de nuestra sociedad dice como, oiga, para que nos ahorremos en presupuesto, yo tengo unos sofás de terciopelo increíbles que se los heredé a mi mamá y me parece que los podemos tener en el lugar. Entonces yo creo que ahí uno tiene que empezar a entender y a sacrificar si uno quiere poner un sofá de terciopelo y si va a transmitir la identidad del lugar. En este caso yo creo que no, entonces lo que yo debería cambiar en esta parte, pues obviamente es el mobiliario, ¿no? Algo que vaya más con la identidad del lugar, algo que soporte la intemperie, algo que me transmita lo que yo quiero transmitir en mi lugar, ¿no? Pasamos entonces a la comunicación y decimos que la comunicación de ese lugar, que es una terraza en Condesa, es informal, puede estar bien. Decimos que el objeto es una escultura de mármol y luego pasamos a que vamos a vender clásicos de los 20. Si ustedes analizan esa última parte, ¿qué es lo que más les resuena? Si digo que mi lugar es una terraza, tiene una comunicación informal, vende clásicos de los 20 y el objeto héroe es una escultura de mármol. Tú dices que los cócteles es lo que no hay. Ok, ¿alguien más cree que no va algo ahí? Según el lugar que quieren hacer. ¿O les funciona perfecto? La escultura de mármol. Entonces, así, y se los pregunto no porque sea una pregunta correcta, o sea, puede que para muchos funcione una comunicación informal que tiene una escultura de mármol como objeto héroe y vende cócteles de los 20. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan con esta matriz es eso, que se pregunten en cada uno de los aspectos para que entiendan si su proyecto va a ser viable o no. Y una vez ustedes crean que esto está bien y que funciona, pues muy probablemente van a tener un punto de partida para poder tener su lugar y seguramente va a ser un lugar exitoso. Acá pasamos entonces ya para terminar a los intangibles, que para nosotros los intangibles son todos nuestros amigos, son también nuestro personal, son esos colegas que siempre han estado ahí para recomendarnos, para apoyarnos, para hacer un evento con nosotros, porque sentimos que realmente sin equipo y sin nuestros colegas y sin ese apoyo creemos que esto no hubiese sido tan fácil. Nosotros en verdad siempre queremos agradecer mucho a esas personas que han estado con nosotros desde el día 1, que siempre han creído en nosotros, que siempre han querido hacer una colaboración, porque sentimos que en esta industria es demasiado competitiva, ¿no? Y no se siente tanto ese apego o ese equipo o esa familia que siento que es importante hacerlo, ¿no? Siento que ya ahorita, nosotros que somos los cocineros más jóvenes, sí siento que hay un poco más de unión y yo lo que creo es que sí es importante que eso siga pasando. Creo que sí es importante ser conscientes de que si nos apoyamos más, de que si apoyamos al otro, así como Santi y Lula lo hicieron con nosotros, pues eso también nos va a ayudar a nosotros, ¿no? Así que eso es lo que queríamos hacer, es la matriz que queríamos
enseñarles. Espero que hayan aprendido algo hoy. Obviamente, si quieren que les compartamos nuestra presentación, con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, espero que tengan muchas preguntas. Para ustedes, lo que determina el espacio que tienen ustedes para esta experiencia, lo determina el fondo, que es el postre o el trago, o la estética del lugar. Yo creo que para nosotros las dos cosas son importantes, ¿no? Al fin y al cabo, lo que nosotros queríamos transmitir también con nuestro producto es un lugar que es un producto que es fácil de entender, es un producto que es cero pretencioso, así que asimismo teníamos que hacer un lugar que transmitiera eso. Entonces, digamos que no pensamos, no fue como, ay, queremos vender tragos y pasteles, entonces, ¿qué si ya va con eso? Sino que desde lo que queríamos transmitir, que era más una sensación para el cliente, eso fue lo que fuimos construyendo en cuanto al mobiliario. Entonces, digamos que lo que te decía, nosotros tenemos una torta de chocolate, tenemos un merengón, es un producto muy fácil de entender y que es súper descomplicado. Así mismo queríamos nuestro lugar, un lugar descomplicado, un lugar que todos se sintieran bienvenidos. Entonces, eso es lo que hacemos en cuanto al producto y al mobiliario, que lo que les digo, siento que igual tiene que haber una conexión. O sea, yo no puedo tener un fine dining y vender caviar y ostras en un lugar que tiene sillas de segunda, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que queríamos hacer. ¿Que la estética determina el éxito del lugar y no el plato? No, yo creo que lo que te digo tiene que ser unido. En cuanto a la estética y en cuanto al producto, porque al fin y al cabo es la experiencia. O sea, tú puedes comer muy rico, pero si no te gustó el lugar, porque te sentiste incómodo, porque las sillas no están bien o porque simplemente el ambiente no está bien, pues al final no va a ser exitoso. Entonces, sí sentimos que tiene que ser las dos cosas por igual. ¿Qué tan importante o qué papel tan importante juega en su proyecto el tema de la comunicación en las redes sociales, el Instagram? ¿Qué es más pesado? ¿La aprobación virtual o la aprobación física? Es decir, la aprobación en la web o la aprobación del cliente que tienen ustedes. Por eso la pregunta es, ¿qué tan determinante es el juego de las redes sociales en su proyecto? Pues el tipo de público que va a Jardín es un público que decimos que es joven de corazón, que sí o sí está ahí en redes sociales y pendiente de cada una de las cosas pues, que se hacen en Jardín. Eso nos ha ayudado a que la comunicación sea mucho más asertiva con cada una de las personas que reciben ese mensaje que nosotros montamos. Creo que sí es el tipo de público joven que siempre está pegado a un Instagram mirando qué es lo que pasa en Jardín. Yo creo que sí, no buscamos la aprobación en redes, ¿no? Digamos que para nosotros las redes es más una herramienta para dar a conocer nuestro lugar. Y pues para nadie es un secreto que ahorita la gente vive mucho en redes, entonces si tu lugar se ve cool en redes, se vuelve aspiracional. Entonces queremos que las redes, más que buscar una aprobación, lo usamos como una herramienta para mostrar lo que hacemos y asimismo la gente quiera ir a nuestro lugar, pero al fin y al cabo lo que nos importa, porque lo que vende es el producto. Entonces, obvio, las redes son importantes, pero el producto, si me lo pones así en esa pregunta, para mí el producto es mucho más importante que las redes. Y te pregunto un poquito eso porque estuve rascando un poquito de ustedes en las redes sociales y encontré algo maravilloso. Ustedes son reconocidos por los Festivers, ahora sí como los futuros, ¿no? Como que la leyenda. ¿Qué tanto les cambia a ustedes un reconocimiento como eso, es una visualización con esta? Porque en México muchas veces nos cuestionamos si es tan importante esos reconocimientos. Y bueno, yo tengo amigos en común, como lo sabe aquí Santi, como Diego Telles, y dice, a mí no me interesan esos premios, a mí me interesa más bien hacer las cosas bien, que haya público y que la gente coma. Para ustedes, ¿qué es más importante? ¿Sí creen que con este reconocimiento de Discovery de los festivales ha cambiado o estará cambiando algo con lo que están haciendo ustedes? Mira, yo creo que esos reconocimientos son importantes, pero yo creo que uno no se tiene que obsesionar o hacer un lugar por querer estar en la lista. Yo creo que es importante que tu lugar venda, o sea, al fin y al cabo el reconocimiento está lindo porque además para tu equipo como que lo motiva y a uno igual también lo motiva y, o sea, no nos digamos mentiras, el reconocimiento hace que tú puedas estar también y tengas una exhibición a nivel internacional, ¿no? Y eso al fin y al cabo es importante porque trae más clientes. Pero yo sí creo que no hay que obsesionarse, o sea, no hay que en verdad crear un lugar por decir es que yo quiero ser 50 Best y 50 Best y 50 Best, porque si eso no llega, pues al fin y al cabo el que se va a desmotivar eres tú. Entonces, sí es importante para el tema de la visibilidad a nivel pues internacional, pero creo que no es lo más relevante, o sea,
digamos que nosotros no abrimos Jardín porque ahí vamos a figurar y queremos estar en una lista, o sea, simplemente lo hicimos porque vimos la necesidad de que en el barrio hacía falta eso, y pues al fin y al cabo es un proyecto de vida que teníamos cada uno de nosotros. ¿Que los reconocimientos han llegado? Sí, porque creemos que están reconociendo nuestro trabajo y porque lo estamos haciendo bien, y no por haber llegado a un 50 Best Discovery, que igual nos falta un montón de camino y seguramente esperamos poder ser reconocidos más adelante. Yo creo que lo más importante ahorita es enfocarnos en nuestro producto y enfocarnos en que el lugar siempre venda y esté lleno. Eso es lo que nos importa a nosotros ahorita. Algo que me llamó la atención este año, 2025 salen de los 50 Best de la lista los primeros 50 Leo y el Chato. El Chato se va al 54 y Leo se va al 70 y tantos. ¿Eso qué tanto, desde su punto de vista, afecta la trayectoria gastronómica que venía en Colombia? Me acuerdo hace 12, 15 años cuando Manuel Barrientos con El Cielo pintaba para ser el número 1, desapareció y ahorita bajan en la lista esto. ¿Qué tan importante o trascendental es para la cocina de su país el hecho de que 2 íconos de la gastronomía global hayan descendido en una lista? Es muy lindo porque ellos descendieron, pero subió Jaime SLL, que a mí eso me motivó mucho, ¿no? Porque siento que, a ver, o sea, Álvaro y Leo siempre han estado, porque sí son, o sea, hacen las cosas muy bien y está rico, pero ver que una persona joven que está haciendo comida desde hace tan poco, siento que eso nos motiva un montón y al fin y al cabo, pues, a ver, estar debajo de los 50, entre los 100, igual estás en la lista y eso igual siempre va a permitir que muchos extranjeros vayan. O sea, yo creo que hay mucho que agradecerle por ejemplo, a Harry, hay que agradecerle a Leo, hay que agradecerle a Álvaro, porque al fin y al cabo pusieron en el mapa Colombia, que quizás eso antes no pasaba. Y eso seguramente hace que las nuevas generaciones tengan más visibilidad y creo que sí es importante estar en la lista, o sea que estés de los 50 para arriba o dentro de los 100. Al fin y al cabo, yo siento que la visibilidad es importante y suma muchísimo para la parte gastronómica de Colombia, que hasta ahorita pues se está moviendo y está teniendo un reconocimiento gracias a que estuvieron ahí. ¿Qué han aprendido ustedes de Harry que estén utilizando hoy el día en su proyecto? Y pregunto un poquito por Harry, porque Harry para mí fue el que empezó todo allá en Colombia. Y creo que ha sido fundamental, no solamente en el diseño de proyectos, sino también en la elegancia con la que se ha movido en los últimos años, en todo lo que ha hecho allá. ¿Qué le han aprendido ustedes a Harry, a Leo, a Álvaro, para lo que están haciendo ahorita? ¿Cuál ha sido el aprendizaje que han tenido ustedes? Yo siento que lo que más me ha gustado de Harry es que trabaja mucho con el producto local, ¿no? Y lo que me encanta de Harry es que él no hace comida pretenciosa. Él te sirve una buena torta de almojábana, te sirve un buen ajiaco y valoro mucho lo que hace Álvaro y lo que hace Leo, pero no es con la gastronomía que yo me identifique. Entonces, me parece impresionante que ellos también trabajen con producto colombiano y lo eleven a un nivel que tú dices, ay, me va a comer ese postre que tiene, no sé, este producto con esto que pensaría que no va bien, pero lo hacen bien. Pero para mí Harry es un mentor, o sea, es una persona que te pone lo que te digo, el bocadillo con el queso, pero lo hace perfecto y lo realza de una manera que dices, wow, estoy comiendo cocina colombiana, cocina de casa, a un nivel de Harry. Y también es una persona que ha aportado mucho en la gastronomía. Ahorita también tiene un proyecto que se llama Corazón Verde, que es una fundación también impresionante, que le está abriendo las puertas a cocineros, que está llevando también muchos cocineros de otros países para poder enseñar y motivarle a los demás. Entonces, yo creo que al que más admiro ahorita, sin restarle importancia a los otros, es Harry. O sea, para mí Harry es como, wow, wow, wow. Es enorme. Oye, Will, ¿y lo hacen para ustedes o lo hacen para el comensal, este tipo de proyecto? No, lo hacemos para el comensal. Siempre. Como modelo de negocio, cuando abrimos Jardín, dijimos, pues necesitamos vender, ¿no? Teníamos la capacidad mental, financiera para poder abrir un lugar y poder explotar lo que nosotros mejor sabemos hacer. Y creo que cada una de las cosas que hemos hecho en Jardín ha sido de manera pues, genuina y van llegando estos logros. A lo que estabas hablando de que si había un cambio con el tema de la lista. Cuando nosotros entramos a 50 Best Discovery, nuestro público cambió total. Antes era un público 20% extranjero, 80% local, y ahora es casi al revés. Cada vez que nos hacen un reconocimiento, cada vez tenemos más turismo, el lugar está más lleno, y eso pues, es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes el maridaje? ¿Cómo llegan a esa armonía? Porque también parte de lo que
los que vivimos aquí en México, hemos estado en Guadalajara, nos ha tocado con Jesús Escalera, allá en la postería, esa experiencia de dulce con mezclas de vino, con tragos, cócteles, y realmente es una experiencia que muchos, incluso creo que de los que estamos aquí, muchos no nos ha pasado por la cabeza esto. ¿Cómo generan ustedes ese maridaje, esa armonía o ese andamiaje entre dos conceptos que para muchos son distantes, pero que de alguna manera yo creo que al final de cuentas todo plato se puede armonizar con cualquier bebida? ¿Cómo llegan ustedes a eso? Sí, pues no entendemos que cada plato puede convivir con cualquier producto, puede generar un match increíble, siempre y cuando se entiendan los productos que tiene o los ingredientes que tenga cada producto. Creo que cuando hacemos un maridaje o cuando empezamos todo el programa de maridajes y de cócteles y de pasteles en jardín, primero llega el postre, o como puede llegar también el cóctel, y empezamos a trabajar, y ese es el desafío que nosotros tenemos, porque cuando iniciamos con este proyecto, hacíamos el maridaje y era muy difícil llevar esto en armonía, porque probábamos el postre y al tomar el cóctel sabía mucho alcohol, entonces empezamos a entender ciertos ingredientes como que este cóctel con jerez funciona con este postre de quesos, el arequipe puede funcionar más con un jerez oloroso, como que empezamos a entender un poco más cada uno de los ingredientes que utilizamos en jardín. Sí. Redondeando un poquito más la pregunta, ¿el postre determina el plato, el trago, o el trago determina el postre? No. No lo hacemos así, o sea, no es como, Willow, mira, tengo este postre y quiero que hagamos un maridaje para ese postre, no. Lo que hacemos es, Willow individualmente hace su menú de bebida y yo individualmente le digo así, pero pues tengo un equipo también que me ayuda, hago mis postres. Y lo que decimos es, bueno, queremos escoger estos 4 postres o queremos escoger esos 4 cócteles, empecemos a hacer un pairing de todos los cócteles que tenemos o de los postres que tenemos para entender cuál va con cuál. Pero nunca parte de el postre o el cóctel, o sea, es, ay, Willow, de repente yo hoy quise decirle, ¿sabes qué? Para el nuevo menú tengo estos 4 postres, miremos qué va con qué. O llega Willow y me dice, como, mira, hice este cóctel, miremos qué postre hacemos para eso. Entonces, digamos que tenemos como una libertad en eso, dependiendo del que llegue primero, si es el postre o el cóctel, pero no es primero el cóctel o el postre, no, lo que sea que llegue. Si llegue yo primero, luego llega el cóctel. Sí, yo creo que ¿Cada cuánto cambian el menú? un año. ¿Cuánto cambian los maridajes? Un año y hacemos maridaje de temporada, por decirlo así, como para darle una frescura al menú. Pero lo que nosotros hacemos es un esquema, creo que afortunadamente tenemos ya un equipo de trabajo que entiende cada una de las cosas que hacemos en jardín, y actualmente es mucho más sencillo poder hacer un maridaje a como lo hacíamos antes. Ahorita tenemos un equipo que nos da ideas, las recolectamos, las entendemos, las juntamos y hacemos un gran producto. Fíjate, ahorita como estaba explicando la matriz, ayúdame a entenderlo más fácil, ahorita lo acaban de decir. ¿Cómo sería un proceso de un plato que generaras hoy para poner para bajarlo, para acompañarlo con el cóctel? ¿Cómo sería? Digo, porque aquí no sé si llegaron a probar ustedes el mole de guayaba, que viene con un cóctel de cilantro que para mí se me hace una belleza, y a la fecha no sé si ese plato fue una comunión entre la barra y la cocina o fue una casualidad, pero ha sido un plato que a mí me gusta el maridaje. ¿Cómo llegan ustedes, o sea, en su proceso así, casi, explíquemelo como si tuviera yo 3 años, cómo lo hacen para que un plato tuyo se convierta y se complemente con un trago tuyo? Importante, uno, utilizar insumos que sean fáciles, ¿no? Yo no puedo servir un postre que tiene arequipe y chocolate con un cóctel que tiene trufa, porque no va a funcionar. El proceso creativo es, básicamente lo que yo hago es que casi todo lo que sirvo en jardín, en cuanto a pastelería, lo hago con todos los recuerdos que yo tengo pues de sabores, el arequipe, el chocolate, la fresa. También siempre trato de hacer postres que me gusten a mí, que sean muy fáciles de comer y que seguramente a la gente le va a gustar. Y creo que Willito y Alex también lo que hacen en el bar es eso, como utilizar también esos insumos. Tratamos también de que los cócteles tengan insumos que compartan con el postre, porque como te lo decía él, cuando uno hace un maridaje, entonces empieza a buscar, ok, si esto tiene fresa, entonces puede ir quizás también con esta fresa que tiene este cóctel. Es más o menos así como hacemos el proceso creativo. No sé, Willito, que Pues, quiera completar. Empieza como con 2 ramas, ¿no? Entonces empezamos con el equipo, bueno, vamos a hacer un maridaje por contraste o por similitud.
Listo, entonces similitud, bueno, tenemos estos ingredientes. Si en el postre de Oda la fresa, pues es un postre que tiene fresa, mascarpone, entonces vamos a decir, bueno, vamos a irnos por algo por similitud o nos vamos a ir por contraste. Sabemos de que la fresa y la albahaca funcionan muy bien, listo, de una, hagámoslo, intentémoslo. Pero creo que vamos partiendo con cosas muy sencillas y ya si queremos darle más complejidad en sabor, pues vamos incluyendo sabores un poco más complejos. Eso es lo que hacemos. Pero siempre es como las dos ramas. Entonces decimos contraste o similitud, siempre. Ok, contraste, similitud. Tienes ya el cóctel, ya tienes el plato. ¿Cómo trabaja en la sala? Bueno, Porque explicar un maridaje así Sí. conlleva un diálogo interesante del que lo presenta, del que lo vende, del que lo presenta para el que lo pide, ¿no? ha sido bien lindo porque en Jardín no hay meseros, todos somos bartenders. Ok. Entonces somos 7 chicos, 7 bartenders que nos vamos rotando todas las posiciones. Entonces tenemos el área de producción, el área del salón, la barra y hostes. Y cada semana pues nosotros nos vamos rotando. Cuando nace Jardín, nuestro servicio rompió el esquema de todos los bares en Bogotá porque somos de las personas que llegábamos con un protocolo de servicio y le explicábamos el maridaje y cómo tenía que consumir ese maridaje. Era algo que no estaba pasando en Bogotá. Entonces, sí es muy importante tener en nuestro equipo en servicio bartenders que tengan conocimiento del producto porque lo van a vender con mucha confianza y más seguridad y lo van a explicar mejor. Tienen las capacidades, lo trabajan de manera perfecta, pues Van a saber explicarlo Sí. sí o sí. Así lo hacemos. De alguna manera tienen ustedes, se consideran ustedes que tienen un espacio de cocina y tragos de autor. Sí, sí, lo que hacemos es de autor, 100%. Fíjate qué interesante porque mucha gente piensa que ha desaparecido la cocina de autor y yo sigo pensando que está más viva que nunca. No, creo que ¿Y sí fan hacemos. dining? ¿Acaban siendo fan dining? No ustedes? somos fan dining. Porque su presentación en la parte de abajo venía, pero no lo mencionaron. ¿Por qué no son fan dining? No somos fan dining porque no queremos hacer cosas, o sea, no nos queremos encasillar y ser un fan dining, ¿sabes? Siento que en Colombia, no, pues en otros países sí funciona, pero ser un fan dining en Colombia es muy difícil, demasiado complicado. O sea, cada vez la gente lo entiende más, pero nosotros no queríamos encasillarnos de ser un fan dining porque siento que ser un fan dining también es estar muy cuadriculado, ¿no? Entonces el servicio es así, se habla así, el plato se tiene que ver así y lo que nosotros queremos hacer en Jardín es divertirnos, ¿no? Y lo que te digo, o sea, que sea un lugar cero pretencioso, que la gente se parche, que si quiere ir en bermuda vaya en bermuda, que si se quiso comer una torta de chocolate se la pueda comer, pero no los queremos encasillar en un fan dining, no siento que resonemos con esos lugares por el tema de que son demasiado cuadriculados y también hay una presión que no queremos, la verdad, tener nosotros. no, y nuestro tipo de servicio es muy diferente. Sí, pues a pesar de que tenemos un protocolo de servicio a la hora de llegar a la mesa, saludar, explicar el producto, pues es un servicio informal, como que lo explicas de manera inmediata. ¿Hay cambios en el menú? Sí. El menú, bueno, todo el menú de cócteles, O sea, si el Ah, ya, comensal te dice, oye, no quiero No. esto en este No. plato, no. no. Y O sea, tampoco, ¿cómo transmiten eso al comensal? y también, pues, no sé, hablándoles que tenemos Wilito lo hace o sea, lo hace guau. Yo no tenemos un podría. menú de 4 maridajes, es lo primero que vas a encontrar en el menú. Tenemos 4 maridajes y le explicamos, estos son los maridajes y no los puedes cambiar, no los puedes alterar. Trabajamos para hacerlo y ya. Porfa, respétalo. Sí, es una cuestión de respeto. Y también lo que dices tú es también el cambio de amo a la gente vegana, o sea, valoro que sean veganos, vegetarianos, pero marica, o sea, yo sí hice ese postre con mascarpone y azúcar, trabajé mucho para hacerlo, no lo voy a cambiar. O sea, como que respeta también mi cocina, a mí eso me da un poquito de raye. O sea, me estresa que la gente va a tu lugar y es como, ay, no, es que sabes que quiero esa torta de chocolate, pero le puedes quitar esto, o es que ese sándwich, pero le puedo cambiar esto por esto, a mí eso no me gusta. Porque yo estuve un año creando para que el postre supiera rico, para que el sándwich supiera rico, para que el cóctel esté rico, como para que alguien lo quiera cambiar. Entonces, yo no lo comunico porque yo, evidentemente, de servicio no sé nada, le transmito a abuelito mi necesidad de que le explique a esa clienta que no lo vamos a quitar y ya él lo hace de la manera correcta. Una última pregunta a mí antes de pasar a que alguien quiera preguntar. ¿Su cocina es arte?
Yo creo que sí, de cierto modo es arte. ¿Por qué? Porque hay un proceso creativo detrás y al fin y al cabo también estoy expresando lo que siento con mi comida. Entonces yo creo que para mí el arte es una manera de expresarse. Entonces considero que hago arte. ¿Y tus tragos? También igual, yo creo que es un producto que genera sensaciones, sentimientos a la hora de probarlos. Podría decir que es arte.